Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Después de 3 semanas de ausencia, haciendo lo que he llamado un control de mi salud en el extranjero, en Boston para ser más preciso, en ese gran hospital, el Massachusetts General, al cual nosotros vamos desde hace 22 años como familia. He regresado. Mi primera impresión al sentarme de nuevo en el puente de dirección de La Respuesta, creo mi deber expresar mi satisfacción, mi alegría por la forma y la manera en que mi hijo Pelegrín cubrió mi ausencia. Allá pude ver los programas de 3 semanas y me dije, va a haber respuesta para rato. Pelegrín muy versado, muy preparado, muy serio en los enfoques, dio una medida, una talla que yo siempre he soñado mantener en La Respuesta, que es un programa desde su fundación, ya hace mucho más largo de 30 años, de orientación, en cierto modo, para guiar y orientarla, especialmente a la población nuestra. A ella está dedicado, sobre tantas cosas que vienen ocurriendo. Y claro, he logrado mantenerlo, ya sabemos sus orígenes. Mis inolvidables amigos, mis queridos hermanos Freddy Verajoico y Jackie Núñez del Risco fueron los autores intelectuales de este programa de opinión, La Respuesta. En la dimensión en que se encuentren, a ellos les agradezco, porque me ha servido de mucho para poder ayudar primero a la comprensión de muchas de las cosas en tantos frentes sociales y políticos y de todo género, y sobre todo para hacer defensa de puntos de vista y de posiciones de nosotros como familia, porque tengo ahora la ventaja, debo decirlo así, de que no solo mi hijo Pelegrín, sino mis otros hijos, Juárez y Vinicio, se han dado lo que yo llamo 2 guerreros. Son 2 aguerridos combatientes, tanto en las redes como en televisión. Exponen bien y podrían perfectamente, de hecho, en otras oportunidades lo han hecho. Han suplido mi ausencia en La Respuesta con mucho mérito. Pero bien, este control de salud intrigó a muchos de mis amigos que no lo sabían, y yo prometí, me voy a hacer un control de salud general, lo que llaman en la mecánica de los automóviles y de los aviones un overhaul. Vamos a revisar este aparato viejo de todos los órganos fundamentales, a ver cómo anda, porque ya va para 94 años y todavía anda carpeteando, aunque muy reducida su actuación, obviamente por razones de edad y de
encontrarme en el sitio en que de irme, en el tiempo en que de irme, como dijera el expresidente Mujica de Uruguay, siempre con tanto talento y gracejo. Al ingresarlo ahora, lamentablemente, con una dolencia seria en hospital, alguien le preguntó y dijo, bueno, yo estoy en tiempo de irme. Es decir, que la experiencia fue muy buena porque pudimos ver muchos aspectos de mi salud. Y los médicos amigos nuestros, dos de ellos especialmente, que desde hace 22 años me tratan, el corazón, uno lo que llaman la tubería, la circulación y otro la electricidad, dos fenómenos médicos y seres humanos formidables. Y estuvieron muy contentos y muy alegres del tipo de asistencia técnica y científica competente que se me brindó durante los 5 años que no pude ir a Boston, en reconocimiento especialmente de su amigo, el doctor Pedro Ureña. Es decir, que se sintieron tan satisfechos que un procedimiento especial que iban a producir lo hicieron en base a una tecnología de última generación que está casi en manos todavía de Massachusetts General y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y lograron hacer la geografía del corazón para poder implantar lo que viene a ser en sentido gracioso, como le dije yo a Juárez, una especie de guachimán, un dispositivo en el corazón que tiene el alto mérito de que no deja pasar los coágulos cuando el corazón entra en fibrilación y los coágulos se tornan muy peligrosos. Y entonces este está colocado, Wattman creo que le llaman, de tal modo que él ataja los coágulos y de un modo u otro no pueden pasar a hacer sus daños. Pero es una tecnología que, sobre todo en las áreas altamente calcificadas de algunas coronarias, otras muy sanas en sus troncos, fue muy ventajosa y muy provechosa la experiencia. Ahora debo volver en unas cuantas semanas para hacer el control de ver cómo quedó el guachimán establecido, para ver si ya se puede confiar en él para ir reduciendo los anticoagulantes, que yo tenía de los más fuertes, ¿no? Porque el anticoagulante tiene el mérito de que licúa la sangre de tal modo que el coágulo es más difícil formarlo. Pero durante la pandemia y durante ese periodo de vértigo que yo he tenido, casi 5 años, 4 años, tengo marcapaso. El marcapaso registró episodios mínimos de fibrilación. Y aquella gente se inquietó, quisieron ver cómo le ponen un guardián. Pero eso implicó también revisar próstata, vejiga, intestino y hacer una revisión general de todo. Por eso yo decía que era un overhaul. Y durante ese tiempo, naturalmente, nuestro interno iba casi en una forma
sistemáticas todos los días, excepto en el último día que me internaron de un día para otro con un problema intestinal, pero ya resuelto. Así la cosa, en ese tiempo escribí dos preguntas desde allá, y decía que el control de mi salud no impedía que yo pudiera pensar. Al contrario, el espacio de silencio que se abre cuando uno se va sirve de mucho para poder pensar mejor, con mayor sosiego aún, con más serenidad aún, que cuando lo pueda hacer en el medio social donde está. Y en efecto allá mandé 3 preguntas. La última la tuve que descomponer en 2 partes. Una que va a salir el miércoles que viene y otra que salió este miércoles, bajo el título que ha llamado la atención de algunos amigos: Lo que el viento va dejando, refiriéndome al gran conflicto nuestro frente a la situación de Haití y el laborantismo peligroso de los poderes de la tierra, la geopolítica tradicional, manipulando como siempre hacia lo peor con su pantalla, su instrumental quirúrgico que es ONU, tratando de hacer de 1000 maneras daño al país para reducirlo de tal modo que puedan reabsorberlo en una especie, un esperpento de Estado binacional o Estado refundido. Vaya usted a saber. En el fondo hacernos desaparecer, que es el gran peligro nuestro. Entonces yo sostengo que es una tormenta real, muy peligrosa, ya evidente, indiscutible, que los hechos van creciendo y se van produciendo de tal modo que es fácil inferir lo que viene. Una cosa lleva a otra. Me llamaba un amigo el jueves, antes de grabar este programa, y me decía: mire, ¿cuánta razón tiene usted? Hubo tiro en Bávaro. ¿Cómo tiro? Sí. Tirotearon a migración. Ajá, pues ya los haitianos ilegales aquí están en condiciones de hacer resistencia a la autoridad legal nuestra. No, pero eso fue dicho hace mucho tiempo y advertido. Pero entre las cosas que pensé allá fue algo que me sentí en el deber de hacerlo. Consiste en responder, como siempre lo hago desde este programa, a una de esas infamias, de esas intrigas, de lenguaraces, de sujetos malvados, sin ningún tipo de calificación moral, que viven en las redes mortificando y diciendo disparate, insultando a su manera. Y a algunos le ha cogido con decir: los bichos están callados. Antes hablaban mucho, pero ya no hablan. Eso para politizar las posiciones nuestras. Decir, cuando Danilo Medina eran muy activos y agresivos, denunciando la venta de la República, la entrega de la República, que en aquella administración de gobierno se estaba haciendo, que era muy obvia. Basta recordar cómo desde el portal del propio Palacio Nacional y de su dirección de comunicación se llamaba a los haitianos a venir: vengan, vengan, que aquí se está mejor, vengan,
que aquí hay trabajo, esto está mejor. Y ponían fílmicas y escenas de trabajadoras de campo y trabajadores, incitando a que vinieran. Fue el tiempo en que se suspendieron las deportaciones de ilegales, las repatriaciones de ilegales por decreto, 3 años. Fue el tiempo en que, por desgracia, se dictó aquella ley 169, bandidesca, la más obscena de todas las leyes del país en su historia, porque fue una trampa legal sucia, repugnante, para tratar de ir desmontando el fallo 168, que era y sigue siendo el único esfuerzo serio, veraz, correcto, por normalizar el aspecto de la nacionalidad, el acceso a ella, los problemas de la ilegalidad, los trastornos de violaciones de soberanía. No. Montaron un aparato infame y montaron un plan de regulación bandidesco. Pues bien, de esos litorales, dicen, ahora los bichos están callados. Callados. No es verdad. Los bichos están hablando siempre. Lo que ocurre es que han hablado tanto y han escrito tanto y están las pruebas ahí, que ahora están observando con satisfacción cómo desde la población se le acerca gente que no conocen y le dicen, ay, ustedes tenían razón, ay, ustedes tienen razón, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender? Ay, doctor. Entonces nosotros llevamos esta nueva situación con otros criterios. Estamos dejando que la reacción psicosocial del pueblo nuestro, el crecimiento de la comprensión del tormento o de la tormenta que está en curso, se riegue mejor y se vayan sumando más voluntades, más sectores, más gente que sin mala fe, simplemente porque no tenían la información debida, porque no llegaban a creer las cosas que nosotros anticipábamos. Y de un modo u otro fueron indiferentes hasta que los hechos comenzaron a hablar y fueron hablando. Nos ayudaba, claro está, el caos haitiano, el magnicidio, las pandillas asesinas, el desorden inmenso y el derrame de población que se hizo incesante en lo que yo llamo una oleada silente y mendicante, pero preparatoria de que cuando el pavor aumentare y la población desesperada salga de sus lugares, derramarla sobre nosotros, con todo el peligro y todo el riesgo de incidentes gravísimos que van a sobrevenir en frontera. No solo con nuestros ejércitos o nuestros ejércitos formales de uniforme, de mar, aire y tierra, no. Con lo que yo llamo el ejército popular del 65, el pueblo nuestro, que cuando se suma a sus fuerzas armadas en los esfuerzos, se hacen invencibles, probado está. Pero la maldad, las maquinaciones, las bajezas, no duermen. Y entonces quieren deducir que esa forma de manejar el conflicto y de aguardar y animar y estimular
hacia la unidad nacional con buena voluntad y decir, miren, aquí solamente no pueden entrar en ese movimiento de unidad nacional aquel sector de poder que a cambio de permanecer indefinidamente en la satrapía que pensaban montar para salir del poder sin límites de tiempo, eso no podrían jamás considerarse para esfuerzo alguno en favor de la defensa nacional. Pero hay áreas enormes de la población, inocentes, buenas, generosas, que hay que animarla porque de esa unidad, cuanto más densa sea, mayor será su efectividad. Y los organismos internacionales perversos, la cueva de trampas que ONU, que yo llamo, comenzar a dar lecciones y decirle las cosas que nosotros tenemos por escrito y en decenas de conferencias y de charlas y de seminarios en todas partes del país. Decirle, hey, ustedes no van a poder con el pueblo nuestro, porque el pueblo nuestro, a pesar de sus malicias, de sus maniobras perversas, tiene mucha patria, es mucha la patria que existe. Ahora, por ejemplo, me ocurrió esto, que me satisfizo y dije, qué bueno. El miércoles de esta semana salió la respuesta, lo que el viento nos va dejando. Y entre las cosas que yo toqué, recordando cómo la había tratado desde hace años, yo dije que nosotros tendríamos necesidad de hacer esfuerzos frente a las potencias extranjeras, más que Haití. Que el pueblo haitiano, en el fondo, es un pueblo martirizado, una desgracia de connotación mundial, el pueblo más pobre del mundo. Fracasó su Estado, fracasó su clase política, un desastre. Pero los poderes de la tierra están ahí. Y dije, ahora se ha complicado el asunto, porque en la región Caribe hay presencia ya de dos superpotencias nucleares, China y Rusia, con intereses concretos, intereses estratégicos, enfrentados a cuidados estratégicos de Norteamérica. Ellos, por su parte, teniendo a Venezuela y Nicaragua, Cuba, como pivote, ya tienen muchas cosas aquí que reclamar, que actuar, que manejar, de algún modo conducir. Y nosotros dijimos, preparémonos para una lucha diferente a la que se pensaba, que va a ser un problema de grupos, puñados en los barrios de nuestros valerosos jóvenes, sumados a soldados y policías. No, viene un tipo de trastorno frontal con los grandes, y a ellos es que hay que darle la lección de unidad para poderle impactar ante la conciencia del mundo. La isla, el este, infraestructuras fabulosas, aeropuertos, puertos de profundidad, conservación de bosques considerable, de ríos considerable. El oeste, una desgracia, un erial.
un 5% de vegetación tienen. Es una situación difícil, pero ellos quieren resolverla como la gran ruina de la humanidad. Pero a cambio de llevar a otra ruina de la humanidad, la destrucción del Estado, que siempre ha estado superándose en el progreso de sus instituciones, en la procuración de desarrollo, que es la República Dominicana. Entonces, en esa respuesta del miércoles, yo hablaba de los visados para vaciarnos. Cuando uno viaja, yo tenía 5 años, 4 años que no lo hacía, desde el 19, COVID y vértigo. Vértigo por temor al vuelo y el COVID por temor en la pandemia, temor al COVID. Uno llega al aeropuerto y tanta gente cariñosa y buena, alegre, porque se va. Visada. Ese visado complaciente ha sido inducido, pedido propiamente, no solo por Estados Unidos, que ahora acaba de confesar, el mismo día que sale esa pregunta, que han otorgado en el último año 160,000 visas a dominicanos. No, van alegres. Nosotros sabemos que la diáspora nuestra es consecuente y leal a su tierra. Se van, dejan sus mayores aquí, mandan recursos, las remesas. Su sueño es la casita de siempre, hacerla, el regreso. Muy bien, pero hay cosas que yo advertí desde el tiempo en que estaba el programa social agrario. Dios mío, en conferencias, en 1972. Ustedes están oyendo. Tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad. Y yo decía, si esas leyes agrarias son frustradas y no se hace justicia social para establecer un nuevo estatuto de vocaciones en favor del campesinado, vendrán las grandes tragedias. Primero de la marginalidad. Los pueblos mayores y la capital van a padecer el crecimiento de barrios que por desgracia se harán inmanejables. Los niños que vengan tienen confusiones vitales irremovibles, ni son del campo ni son de la ciudad. Al crecer, el narco y el crimen lo va a tratar de cultivar y espiar para las bandas de operaciones de campo, de sus crímenes. Perderemos la seguridad. Será una etapa desastrosa para el país. Se están yendo. Se iban entonces con riesgo de los tiburones. Se siguen yendo, pero menos, porque ahora se van con visas. Es más, yo traje aquí, leí, la Comisión de Parlamentarios Europeos que vino a Haití a hacer un arqueo de cuál era la situación. Y después vino a República Dominicana y dice descaradamente ese informe que el dominicano tiene que emigrar, preferiblemente a España, porque necesitan espacio.
Nos vacían y llenan con la otra población. Ese es uno de los diseños que hay, que ahora vamos a hablar de él. En suma, coincidió la admisión norteamericana complacida de sus 160,000 visas otorgadas con la salida de la pregunta, hablando desde cuándo yo había prevenido al país de eso. Ya aparecen las voces, incluso de dominicanos ya con posiciones significativas en el Estado norteamericano. Bueno, se va perdiendo el apego a medida que las generaciones nuevas nacen allá, son norteamericanos. La patria se va borrando. Son hijos de padres y madres que son oriundos de esa tierra. Es verdad, tienes razón. Yo lo predije en esa conferencia del año 84, no 72. 72 son las leyes agrarias, del año 84. En definitiva, vine denso de pensamiento y se podría decir que estaba rumiando todo el trabajo nuestro como familia. Y lo he ofrecido, lo he relanzado como una muestra de las bajezas de las intrigas, porque la quieren llevar al plano político. Eso es porque tienen acuerdo con el presidente Abinader. Eso es porque tienen vínculo de familiaridad. La esposa de Pellegrini, la esposa del presidente. Ahora no tienen interés en decir nada, no. Nosotros hemos apoyado al presidente Abinader, abierta y sinceramente. ¿Por qué? Por las declaraciones y posiciones que asumiera en el exterior, por las medidas que tomara aquí en ocasión de aquel robo del río Masacre, en el reforzamiento militar de la frontera, y por lo categórico que ha sido en que los problemas de Haití no se pueden resolver en base a República Dominicana. Pero le hemos advertido siempre, presidente, tiene que aumentar el énfasis, porque en hecho están ocurriendo cosas que van desmintiendo, borrando los méritos de esas medidas tomadas y de esas posiciones ofrecidas ante el mundo. Y usted, presidente, corre el riesgo de que esas medidas y posiciones que ofreciera, que brindara, que son un camino seguro hacia la gloria histórica, puede arriesgarse y perder los méritos. Es más, hemos puesto el muro y hemos dicho, el muro señalador del límite físico. Le llaman pared, que le llaman qué sé yo, lo que sea, pero físicamente es una iniciativa que nadie la había tomado. Hay que terminarlo. Porque de otro modo, en la medida que se deje y se abandone, pasará a ser el estribo del escarnio, de la burla contra usted, presidente. Porque lo van a usar diciendo, usted mintió, usted hizo algunas cosas para engañar, usted no creía en eso. Y yo digo en la pregunta del miércoles pasado,
que su padre, en la dimensión que se encuentre, se turbaría gravemente, porque era un patriota a toda prueba. De manera que la ausencia del quebranto, yo estoy contento en el sentido de que me siento tranquilo de conciencia en cuanto a que, revisando cuanto hemos hecho, hemos dado respuestas adecuadas. Claro, están ahora las cuestiones a analizar, las realidades, los hechos. ¿Qué pasa? Un gobierno de 10 de transición inventado por Caricón, un presidente cada 6 meses rotatorio. Ya se habla de que hay 3 que faltan, que mal podrían serlo porque tienen escándalos de todo tipo, como cargos públicos y políticos que se le hicieran. Dijimos, esa es una fase peligrosa, porque es la falsa demostración de que eso puede restablecer un Estado de Derecho en un territorio donde el control todavía permanece en manos de bandas criminales. La Legión extranjera, creada con Kenia a la cabeza, un fracaso evidente. 283 solamente. No le han pagado los sueldos de mercenarios que le corresponden a esos soldados policías de Kenia. Jamaica, que manda, y las islas pequeñas, unos cuantos hombres, no dicen cuánto. Óigame, entonces el gobierno de Caricón, de Haití, el rotatorio, va a ver las obras del río Masacre. Es decir, a condonar el robo, a decir está todo correcto. E incluso levantan un galpón en Juana Méndez y dicen, los comerciantes dominicanos tienen que venir aquí para vender sus cosas. Una trampa enorme. Porque ellos saben que tienen que producir incidentes en la frontera graves de poblaciones. Pero una cosa es hacerlo ellos aquí en Dajabón. Y otra cosa es que los nuestros estén allá de aquel lado. En un territorio dominado por pandillas criminales, donde no hay ejército, no hay policía, ni hay ningún tipo de control internacional verdadero. Fíjense cómo el análisis que se hace de esa realidad conduce a ser fuerte. Yo le digo al presidente, no sé cómo le llaman a la presa que está ya, parece que planificada a Masacre, hay que hacerla, porque la presa es lo que nos va a dar la oportunidad para dosificar, conforme al Tratado del 29, el agua que le corresponde. Esa es una medida inteligente y sabia. Que vienen incidentes, lo sabemos, ya ha habido algunos amagos, pero todavía no son del calibre que ellos quieren. Incluso están en el plano internacional aumentando el descrédito nuestro. Son racistas, es un apartheid lo que tienen. Cuestión de que cuanto ocurra, ellos puedan justificar que es una lucha de igual a igual. Y que una fuerza internacional que intervenga tiene razón para pacificar. Y es perder la soberanía a nosotros como no la tienen aquellos. Es importante analizar esta realidad. Y me complace poder venir y hacerlo. Primero por la salud que aún conservo, gracias a Dios. Y segundo porque el momento es oportuno. Ahora bien,
Encuentro cuando llego un asunto realmente desagradable, muy desagradable. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es impenitente. Una vez cuando Haití los tenía en las 4 esquinas con Naciones Unidas, como Estado odioso y persecutor, racista, xenófobo, dijo con mucha arrogancia: el que se meta con Haití se mete contra nosotros. Yo dije entonces, los huesos de Hugo Chávez Frías en el cuartel de la montaña debe de haberse levantado hasta el ataúd, porque ese sí quería la República Dominicana. Esa era su segunda patria. Se lo oí decir y lo vi hacer cosas que indicaban que era sincero. Pero Maduro es otro camino. Hay madurismo y chavismo. A pesar de que todo el desastre que se ha hecho se hace en nombre de Chávez muerto. Ha surgido un incidente, la cuestión de un avión que fue confiscado por un auto de juez. Estados Unidos creo que se llevó el avión del aeropuerto Balaguer, que era otro avión, pero que ese avión fue comprado por una compañía fantasma. Bueno, ahora ocurre que Nicolás Maduro se enoja. Y yo no sé si él pensó que con ese enojo y esos insultos que le hizo al presidente dominicano estaba confesando algo muy grave en su perjuicio, porque reclamó mi avión, comprado por una compañía fantasma, presidente Maduro. Pero grave, porque hay una implicación de lavado de activos de alto nivel. Y no es algo improvisado ahora. La respuesta tiene ahora mismo en las manos 2 papeles, 2 documentos, de varios que hay. Inside Crime, República Dominicana y Venezuela, tráfico de cocaína por el Caribe. Mayo 24, 2018. Atiendan la fecha. A los narcotraficantes no les resulta fácil exportar droga desde Venezuela. Allá hay pocos vuelos comerciales, escaso tráfico marítimo. El sector pesquero ha colapsado y no hay turismo. Pero República Dominicana, a 1.400 kilómetros de distancia, tiene todo esto. Dado que la cocaína pasa sin ninguna restricción por la frontera con Colombia, donde la producción de la droga ha alcanzado niveles récord, el crimen organizado ha desarrollado una de las rutas más prolíficas de la región que conecta con República Dominicana. 2018 estamos hablando. Si bien hay algunos vuelos ilegales que van y vienen, la mayor parte de las drogas cruza por el Caribe en lanchas rápidas. La isla ofrece al comercio de drogas algunos de los mayores puertos con contenedores del Caribe, Caucedo, y un floreciente sector de bienes raíces y servicios bancarios dispuestos a lavar narcodólares. Inside Crime. Un informe de mayo del 24 de 2018. Uno de Transparencia Internacional, que lo trae ahora un reportaje de Diario Libre. Reportes indican Diosdado Cabello utilizó a República Dominicana como puente para traficar droga a Europa. Organizaciones piden investigar corrupción
transnacional venezolana en República Dominicana. Septiembre, publicación de septiembre del año 2024. Ahora, describe lo que la transparencia internacional y la transparencia de Venezuela, la cooperación global contra la impunidad, establecen como acusación. Entonces yo me dije, porque yo conocía los documentos, pero Maduro y Diosdado como que han perdido el juicio. ¿Cómo se atreven ellos a insultar y ofender a un presidente como Luis Abinader? Ladrón, bandido. ¿Cómo es posible eso? El Diosdado que pasa a ser como una especie de preso, perro de presa en el Caribe. Todos le temen, porque es una lengua viperina terrible. Yo lo voy a esperar en la bajadita, a nosotros. En la bajadita. Nos deben 350 millones de dólares. Luis de aquí dijo, yo no he comprado petróleo allá, es una deuda vieja. Se pagará de acuerdo a las circunstancias, porque hay sanciones impuestas y esa cosa hay que considerarla. Pero no dice Diosdado que Haití, eso que hay ahí en Haití, pagó 500 millones de dólares. ¿Cómo pudo pagar Haití 500 millones de dólares? ¿De dónde salieron? De los carteles. Haití no tiene Estado. ¿Quién creó ese capital de Haití para abonar a Venezuela? ¿O es que acaso se quiere en esta administración de Venezuela hacer operaciones de otro tipo en el territorio haitiano con motivo de los sucesos que vienen? Ya vimos Daniel Ortega de Nicaragua ofreciéndole a Maduro ejército de combatientes si hay guerra civil. No se sabe si hay guerra con el Esequibo, con Guyana, si también está puesta al servicio de Venezuela el ejército nicaragüense. Son situaciones complejas. ¿Por qué esta gente tiene tanta fuerza de cara para hablar ellos como una especie de montaña de cristal? Ladrón, bandido, lo esperamos en la bajadita. El avión confiscado, hay cargos graves de que era uno de los instrumentos que se usaba para una intensa tarea de tráfico de drogas desde el año 2012 al año 2020. Entiéndase, Danilo Medina Sánchez, presidente de Estados Unidos, de la República Dominicana, que iba a permanecer en el poder y que por una de esas cosas del destino, Trump gobernando Estados Unidos, por eso fue el lazulingüe, lo pudo parar. La famosa llamada de Pompeo, porque ya estaba listo para modificar la Constitución a su manera, en un Congreso que lo había militarizado, sometiendo a todos los legisladores a un espionaje de Estado increíble, que ya había muchos de ellos sobornados, que tuvieron que devolver los dineros, cuando el proyecto de reforma para permitir la prolongación de aquella satrapía en ciernes se pudiera cumplir. Entonces, al país no se le puede crear la imagen de que estos grupos pueden tener fuerza moral para acusar a este hombre decente que está demostrando incluso en su gobierno
que las operaciones de interdicción de drogas tienen niveles impresionantes, reconocidos por Estados Unidos como un trabajo muy valioso. No el que describe aquí el Inside Crime, esa ONG noruega y inglesa de mucha fama sobre la droga del Caribe y Venezuela. Pero da pena uno ver con tantas dificultades cruciales, trágicas si se quiere, el nivel de la calidad humana que está manejando esta situación. Parecen que no se atreven a calificarlo para no ponerse en el plano de ellos. Ahora surge la cuestión de que España dice, reconozcan a Edmundo González Urrutia como el presidente, y Sánchez lo recibe, más o menos consagra eso, aunque no le da el colorido merecido. Y ahora en la Asamblea de Venezuela dice, hay que romper con España totalmente. Yo no sé qué espera el presidente Abinader para romper con Venezuela, después que él como jefe de Estado fue calificado por el presidente de aquel horror como ladrón y bandido. Sí, apenas tener que estar al llegar confrontando especies de cosas de esta naturaleza. Bien, no pude tratar en este programa mis preocupaciones básicas, fundamentales, sobre la paz del mundo. Estoy realmente sobrecogido por los signos que veo y la inminencia de la escalada de las guerras actuales y de la aparición de nuevas guerras. El mundo está al filo del desastre total. En Estados Unidos, el 5 de noviembre se habrá de celebrar las elecciones. Y yo creo que ese es el eje de la paz del mundo. En la medida que Estados Unidos no se equivoque y mantenga esa arrolladora posición en favor de Donald Trump, para evitar que continúe esto, la paz del mundo podrá ser fortalecida, recuperada en aquellas partes más desgraciadamente perdidas. Pero vamos a esperar el 5 de noviembre y sabremos qué hacer. La señora Kamala Harris salió del debate bien librada. La prensa enemiga de Trump la da como ganadora. Yo creo que el diseño de Obama, que sustituyó al de Clinton para la situación de Haití, se fortalecería por su acuerdo con el Caucus Negro, con la nación del Islam, y para nosotros el asunto implicará una agravación sin límites de nuestras responsabilidades. Esperemos a ver qué ocurre. Y desde luego, no nos apartemos de la oración y el ruego. Dios misericordioso, ese que nosotros llevamos en nuestra bandera, en nuestro lema,
los evangelios, la cruz del sacrificio, siempre han sido de un modo u otro condescendientes con esta buena tierra. Y no hay por qué dudar que se mantendrá esa situación por encima de todos los riesgos y peligros. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 de Claro, 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana, domingo, en nuestra versión central. Teleimpacto a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo. Y que estaremos en YouTube, elevado ya a partir de las 12 del mediodía de domingo, una vez terminada la versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra nueva entrega. Muchas gracias y hasta entonces.